Hola a todos y todas. Una semana más aquí en este espacio hablamos de psicoanálisis. Con vosotros, Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, que cada sábado a las 5:30 de la tarde, esté donde esté, procura estar aquí puntual en nuestra cita. Una cita que dedicamos al bienestar, a la salud, siempre desde el punto de vista del psicoanálisis, con ese instrumento teórico que nos permite conocer más sobre el funcionamiento de nuestro aparato psíquico, sobre cómo se gestionan nuestras relaciones humanas, sobre cómo se producen los procesos patológicos y también cómo podemos solucionarlos o transformarlos en procesos de vida, de salud y de convivencia. Se trata de psicoanálisis y se trata de nosotros. Sean bienvenidos a este espacio que compartimos cada semana y en los próximos minutos, el día de hoy, 3 de mayo, dentro de un puente festivo en la Comunidad de Madrid y en muchos lugares de España, pues vamos a dedicarlo para hablar a una cuestión que muchos suelen entender de alguna manera o abordar, que son los mecanismos de defensa. Muchas veces hemos escuchado hablar de los mecanismos de defensa y hoy vamos a conocer un poquito más sobre ellos y nos vamos a ayudar por unos textos de Freud en el libro Análisis terminable e interminable. Así que acompáñenme, ya sabes que es un programa en directo y que tenemos un chat. Aquí está, por ejemplo, Yacintia Chaparro desde la Ciudad de México. Saludos, Yacintia. Y que ustedes pueden, si lo desean, escribir en el chat tanto en Facebook como en YouTube o LinkedIn, estamos en directo en esos tres lugares, pues ahí pueden comunicarse conmigo, pues bueno, para tomar contacto también con otras personas que están en el directo o para plantear cuestiones en este espacio. Vamos a ir ahondando un poquito más en esto de los mecanismos de defensa. Acompáñame. Los famosos mecanismos de defensa, ¿qué son? Son procesos inconscientes que el yo utiliza para protegerse de pensamientos, sentimientos o situaciones que podrían engendrar para nosotros ansiedad, angustia o malestar emocional. Estos mecanismos actúan como barreras psicológicas que deforman o distorsionan la realidad para hacerla más tolerable. De alguna manera son positivos, estamos viendo que nos defienden de algo que es insoportable, la angustia, el malestar, una situación real o que creemos real y que puede resultar desagradable para nosotros. Pero a la vez estos mecanismos se pueden volver en nuestra contra y vamos a ver por qué. Así que eso que el propio aparato psíquico desarrolla como una barrera de protección, como un mecanismo de protección para de alguna manera hacernos sentir bien, también se puede volver en nuestra contra. Hola Steven, sí que soy psicólogo de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, y te sigo. Un abrazo fuerte y gracias por tu trabajo de difusión del psicoanálisis. Encantada, Steven, y gracias por tu comentario y por seguir estos vídeos y este espacio de psicoanálisis del Grupo Cero que realizamos cada semana y que pretendemos pues acercar a otros profesionales de la salud, ya sean psicólogos, psicoanalistas, médicos, fisioterapeutas, cualquier profesional que quiera conocer un poco más del psicoanálisis y sobre todo para la población en general que necesita también tener información veraz y científica sobre aspectos que atañen a su propio bienestar y su propia vida. Estamos entonces hablando de los mecanismos de defensa. Bajo la influencia de la educación, el yo se va acostumbrando a llevar el escenario de su lucha desde fuera hacia adentro. Es muy fácil o relativamente fácil conforme vamos creciendo. En un principio nuestros padres son nuestros guardadores, nuestros protectores frente a los peligros, frente a las incidencias. El niño por sí mismo, claro que no puede sobrevivir, no puede gestionar tampoco los peligros de la realidad a los que está expuesto, ni siquiera a sus propios comportamientos de los cuales no tiene noción de las consecuencias de ellos. Pero conforme vamos creciendo, conforme vamos adquiriendo información de esa realidad en la cual vamos a vivir, que es una realidad material y también es una realidad social donde va a haber otras personas,
También vamos conociendo, gracias a la experiencia y a esa educación que nos imparten los adultos, vamos conociendo los peligros de los cuales tenemos que prevenirnos o cómo afrontarlos de una manera que no ponga en peligro nuestra vida. De esa realidad exterior, de alguna manera, pues vamos siendo capaces de protegernos, de gestionar, de evitar determinadas situaciones o de ponernos en cuidado o de una manera pues protegidos bajo pues, ¿no? Pues, determinadas herramientas o determinados elementos que nos permitan evitar esa situación de peligro. Pero de los peligros interiores que provienen de nuestro propio aparato no es tan fácil huir. Y ese es el grave hándicap de nuestro aparato psíquico, que del exterior podemos huir, pero del interior no podemos huir. Entonces intenta el aparato psíquico en estos primeros momentos de su desarrollo responder frente a los peligros provenientes del interior del aparato como si fueran peligros externos. A veces, claro, tiene éxito, puede ser una solución, pero como decimos, a la larga no es una solución. Primero porque esos peligros interiores no tienen por qué ser equivalentes al peligro exterior y nuestra respuesta puede ser exagerada y por tanto constituir nuestra respuesta en sí misma un peligro mucho mayor del que creíamos evitar. Entonces es importante por eso ese trabajo del proceso psicoanalítico en las personas que nos va ayudando a redimensionar nuestros comportamientos, nuestra lectura de la realidad y nos ayuda también a gestionar nuestra energía psíquica, que en muchos casos la mal utilizamos y nos quitan los recursos que necesitaríamos para muchas otras situaciones o circunstancias que nuestra vida, que la vida de cada uno requiere. Pues durante esta lucha, donde el yo tiene que protegernos de los peligros exteriores y de los peligros o los estímulos que considera peligrosos o que nos producen malestar o angustia proveniente del interior, de esa gestión o de esa lucha, el yo se sirve de diversos procedimientos para realizar esta tarea de protección. El yo intenta ser un protector. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que el yo media entre las exigencias pulsionales del ello, que es importante tener en cuenta esas exigencias, pues el ello es el que nos provee de la energía para la vida, el propio yo depende del ello. También tiene que tener en consideración la realidad exterior, que es fundamental, que es donde se van a producir nuestras satisfacciones y también donde van a producirse los peligros o las exigencias para nuestra vida. Y también va a aparecer las exigencias provenientes del superyo, que va a ser una instancia que se desarrolla a partir del complejo de Edipo y que va a ser el heredero de ese complejo, es decir, que va a ser el que en nuestro aparato psíquico represente el amor que teníamos por nuestros padres, por esos primeros seres humanos con los que tomamos contacto y a partir del cual elaboramos nuestro propio aparato psíquico. Es decir, que tomamos en nuestro aparato psíquico, heredamos esa autoridad de los padres y también ese amor de los padres, ¿no? Entonces es una instancia que va a ser muy importante y de la que depende también pues, el sentimiento de culpa, la conciencia moral, etcétera. Entonces el yo tiene un arduo trabajo de gestión de esos tres amos, de esas tres fuerzas o exigencias. Del éxito de esa gestión, pues dependerá nuestra propia vida y nuestro propio bienestar. Esos instrumentos o herramientas que vamos a llamar mecanismos defensivos intentan, como decimos, evitar el displacer al fin y al cabo. En un primer momento, el principio del placer decíamos que era el que regía el aparato psíquico y tendía a evitar cualquier acúmulo de excitaciones en nuestro aparato que podría, por esa acumulación cuantitativa, generar displacer, generar un desequilibrio. Entonces tendía a producir acciones de descarga cada tanto que se produjera ese acúmulo de excitación. Pero ese principio primitivo del placer que rige nuestro aparato se va a modalizar
nuestro desarrollo por el principio de realidad, es decir, por esa importancia que la realidad exterior y nuestra relación con ella va a adquirir como experiencia, como inteligencia, como discriminación. ¿Para qué? Pues para verdaderamente conseguir el objetivo, que es descargar nuestras excitaciones, es decir, satisfacer nuestras necesidades. Tenemos hambre, pues comer y satisfacer nuestra hambre. Tenemos necesidades afectivas, pues conseguir la persona apropiada y el momento apropiado en el cual podamos expresar esas necesidades. Evidentemente no es de cualquier manera ni en cualquier lugar, por eso ese principio del placer es modalizado posteriormente por ese principio de realidad. Es decir, que todo en nuestro aparato también va teniendo un desarrollo adaptativo para hacernos viable nuestra existencia bajo los fines que tiene nuestro aparato, que al fin y al cabo busca la descarga y la expresión de nuestras tendencias constitutivas. Pues a partir de uno de estos mecanismos defensivos de los que se sirve el yo en esa evitación de la ansiedad, del displacer, pues el de la represión, ese mecanismo que hemos conocido a través de que Freud, ¿no?, que es el investigador inicial de estos procesos, lo va a conocer gracias a la investigación realizada sobre pacientes nerviosos, es decir, personas que tienen procesos patológicos, síntomas, que son producto-efecto de este proceso de la represión y que manifiestan esos deseos reprimidos infantiles, que son los que han producido esos síntomas como un medio de expresión o descarga, pero que requieren un continuo y permanente gasto dinámico de energía porque lo han hecho a través de ese proceso de represión. Es decir, que no hay una liberación, no hay una descarga adecuada de esa satisfacción, sino que hay como una lucha. Hay una parte de nuestro aparato que sí consigue descargar y expresar esas tendencias y otra parte que castiga, que rechaza, que considera displacentera esa expresión y por tanto produce una nueva respuesta de represión, ¿no?, de rechazo, de apartamiento y de no asumir que esa tendencia forma parte de nosotros mismos, ¿no? Pues ese mecanismo nos ha sido dado a conocer gracias a esa investigación sobre los pacientes neuróticos. Eso que nos muestra que nuestro aparato, pese a ponernos en la tesitura de desarrollar esos procesos patológicos que tanto nos preocupan, que nos intentan evitar un sufrimiento o un aparente peligro proveniente de nuestro interior, por esas tendencias rechazadas por nosotros, pero que en ese camino de desvío para no querer saber de eso nos ponen en otro camino más peligroso aún, que es ese camino de los procesos patológicos, de los síntomas, donde aparentemente no sabemos nada del origen de ellos ni del deseo que se expresa en esos síntomas y sin embargo exigen un permanente gasto energético de nuestro aparato en esa descarga y rechazo, descarga y rechazo, y en esa permanente rueda que produce al fin y al cabo la evolución de ese proceso patológico que no es para nada liberadora y que roba energía psíquica del individuo y se la roba de su propio desarrollo vital. La represión es un proceso muy peculiar y se encuentra más claramente diferenciada de los otros mecanismos. Dice Steven, incluso la culpa es un mecanismo de defensa, de otro modo seríamos psicópatas. Bueno, la culpa también depende de esa ambivalencia afectiva. Es decir, de que por un lado hay un amor hacia el padre y también hay una rivalidad hacia el padre, pues el padre o esa figura o esos elementos simbólicos que representa para nosotros también nos cohíbe de esa satisfacción que supondría una expresión de un deseo que guarda el individuo, que es un deseo infantil, primitivo, incestuoso, pero por otro lado, frente a ese sujeto social que somos, también va a producir displacer. Entonces, esa culpa también viene a amordazar
ese deseo que no es conveniente para nada. Del sentimiento de culpa se van a servir luego las religiones o los procesos neuróticos para de alguna manera conseguir ciertos comportamientos en los individuos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, para entender la represión, nos dice Freud, lo que podría haberle ocurrido a un libro en una época en la que los libros no eran impresos. Es decir, los libros todavía eran escritos a mano, todavía no se había desarrollado la imprenta, el descubrimiento de la imprenta que permite generar libros en serie, pues antes los libros eran escritos a mano por escribas. Y entonces dice, si uno de esos libros contenía afirmaciones que en tiempos posteriores eran consideradas como indeseables y por tanto esos censores de periodos posteriores no querían que nadie tuviera acceso a esos contenidos para ellos considerados como perniciosos, entonces el mecanismo que utilizaba esa censura era confiscar y destruir esos ejemplares de la edición, por ejemplo. La manera más fácil era destruir esos libros y por tanto nadie los podría leer. Otra manera también podría ser, era tachar los pasajes ofensivos considerados por el censor, lo tachaba y por tanto no podrían ser leídos por los posteriores lectores. Otra opción, ¿no?, es que el copista producía una copia de ese texto pero alterada. Esos fragmentos considerados como censurables, como a evitar, pues eran alterados, transformados en otro contenido que sí era ya considerado como viable o apto. Pero claro, había habido una transformación del contenido. Ese segundo ejemplar modificado ya no se parecía al primer ejemplar donde aparecían esos fragmentos que en un primer momento constituían esa obra, pero que luego, bajo el ejercicio de la censura, son censurados o alterados, ¿no? Entonces vemos cómo a veces aparece, fruto de esa censura, también en los tiempos de dictadura lo hemos visto en las reseñas históricas, cómo aparecen esos fragmentos ilegibles, trozos sacados de ese texto y por tanto el contenido puede entreverse o no, pero se manifiesta la labor de esa modificación del censor. Otro camino que utilizaban las autoridades que querían que no se leyera ese texto, pues era distorsionarlo, como decimos. Algunas palabras podían ser omitidas o reemplazadas por otras o poner nuevas frases, ¿no? Mejor que nada, todo el pasaje sería borrado y se colocaría en su lugar otro que dijera exactamente lo contrario. Claro, entonces esa segunda versión ya era aceptada por el censor, pero claro, estaba diciendo otra cosa. El copista siguiente reproducía un texto que no provocaría sospechas, pero que estaría falsificado. Ya no contendría lo que el autor original quería decir. Pues podemos decir que la represión tiene la misma relación con los otros métodos de defensa que esa omisión tiene con la distorsión del texto. Y en las diferentes formas de esta falsificación podemos descubrir paralelos con la diversidad de modos en los que el yo se altera a través de estos mecanismos defensivos. Hola Loreto. ¿El déficit atencional es una de esas defensas? ¿Es uno de los caminos hacia donde se va la atención para evitar lo reprimido? Podría ser, porque ahora iba a enumerar un poco algunos de estos mecanismos. Evidentemente, cuando decimos déficit de atención, tenemos que considerar que una cosa es la conciencia, lo que aparentemente uno percibe y es consciente de ello, y otra cosa es nuestros procesos inconscientes, que tienen otra atención diferente de las cosas. Entonces, a veces el sujeto aparentemente no está atento a la situación, pero eso no quiere decir que sus procesos inconscientes no hayan percibido eso, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en el proceso psicoanalítico, en estas personas que aparentemente tienen esa falta de atención, esos problemas de atención donde aparentemente no aparece el interés por lo que se hace y su interés está puesto en otra cosa o en esa dispersión, cómo vemos que sí ha percibido, que sí ha escuchado
el contenido, pero hay algo de ese contenido que es rechazado inconscientemente, ¿no? Por su censura. Entonces es rechazado, pero sí ha habido un registro inconsciente. Entonces, sí podría ser una manera de defenderse de aquello que le resultaría una necesidad de transformarse. Porque claro, si somos, y que somos sujetos sociales y sexuales, es decir, que estamos en relación con los demás, que nuestra energía psíquica se tiene que poner en relación con los otros, donde nos van a acontecer procesos de atracción y repulsión, por todas las personas con las que nos relacionamos, donde aparece ¿no? esa cristalización de cómo cada uno de nosotros ha construido su máquina de desear, su máquina de vincularse a los otros, pues vemos en nuestra manera de comportarnos, vemos cómo aceptamos y cómo rechazamos. Vemos la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestro crecimiento, con nuestra generosidad. Y eso, esa relación que tenemos con nosotros también manifiesta la relación que tenemos con los otros, porque si nos va bien a nosotros, ese bien, ese crecimiento también va a beneficiar a las otras personas. A veces no nos permitimos crecer o aprender porque no queremos dar ese aprendizaje o ese crecimiento a los otros. Entonces, bueno, esa otra mirada que nos propone el psicoanálisis frente a los sucesos humanos nos humaniza, nos pone esa marca del inconsciente, de los procesos inconscientes, y ofrece otra lectura y otra interpretación muy interesante, diferente a la que nos está ofreciendo la psiquiatría o la psicología conductual, que se queda un poco a ras de tierra y obvia estos procesos inconscientes tan importantes y tan interesantes y que tienen que ver con los procesos de la sexualidad infantil y su manifestación en la vida del individuo. Ejemplos de mecanismos de defensa. Hemos hablado de la represión recién, ¿no? Uno de esos mecanismos es la negación. Negar la realidad de una situación dolorosa o amenazante como si no existiera. Ya hemos visto en el texto la negación, en otros vídeos donde hemos hablado de ese proceso tan interesante, que negar una cosa, cuando estamos con la escucha psicoanalítica, no quiere decir que el sujeto esté diciendo que eso no existe, está diciendo que para su conciencia no, pero que a nivel inconsciente sí. Es muy interesante eso. Es decir, no hay levantamiento del proceso represivo, pero a través de esa partícula de la negación puede hacer entrar en la conciencia ese contenido rechazado. Es decir, yo no digo que no a cualquier cosa, digo que no a algo que no soporto, pero que algo tiene que ver conmigo. Entonces es interesante la implicación del sujeto en todos los procesos de su vida, aunque no esté de acuerdo con ellos. La represión es bloquear o evitar pensamientos o sentimientos desagradables que para la conciencia, donde se produciría displacer. Otro es el desplazamiento, dirigir emociones, bueno, o la proyección, ¿no? Más bien, el desplazamiento, proyectar, ¿no? Proyectamos sobre los otros emociones que en realidad son propias, pero se las atribuimos al otro como una manera de no querernos hacer responsables de eso que sentimos, ¿no? Nos resulta desagradable, pero lo proyectamos en el otro. Es usted el que piensa esa cosa, es usted el que me hizo tal cosa, ¿no? Pero en realidad estoy hablando de mí siempre. El yo está en todos los procesos. Siempre uno tiene que ponerse, el que habla es el sujeto, ¿no? Pero claro, hay que tener una escucha adecuada para poder saber lo que nos está diciendo. La formación reactiva también es otro mecanismo. Dice, nos muestra un sentimiento, un comportamiento opuesto al que se siente o se tiene en realidad. Por ejemplo, ser excesivamente amable con alguien al que odiamos. La racionalización. Proporcionar una explicación lógica y justificada para comportamientos o pensamientos que en realidad están basados en impulsos o motivos inconscientes, ¿no?
por mucho que me lo pintes como justificado, que tú has hecho eso porque lo tenías que hacer y porque lo deseabas y lo considerabas y era lo oportuno, no, hay procesos inconscientes que en realidad justifican por qué hiciste lo que hiciste. Pero tú lo has racionalizado para, para no saber de tu deseo inconsciente que se expresa ahí. Siempre en todos los procesos de nuestra vida, en todas las acciones y manifestaciones de nuestra vida, hay un proceso psíquico inconsciente relacionado con nuestra sexualidad infantil reprimida que se expresa, que es el que sirve de fuerza impulsora de esa acción. Es el verdadero motor de nuestra vida, la sexualidad infantil. Otro mecanismo defensivo es la sublimación, que en este caso es muy interesante porque es la manera que tenemos de utilizar nuestra energía psíquica de una manera social, ¿no? De algo que podría ser infructuoso o inservible para nosotros por displacentero, poner esa energía para la producción de una acción social, de una actividad artística, de una actividad intelectual, ¿no? Canalizamos impulsos o deseos inaceptables hacia actividades socialmente aceptables como, por ejemplo, expresar la agresividad a través del deporte o expresar la hostilidad a través de la elaboración artística. Es decir, no podemos como humanos desprendernos o borrar nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza es que tenemos sentimientos hostiles, sentimientos sexuales inapropiados, tenemos ambivalencia afectiva por las personas más cercanas y más queridas. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Cuando los negamos, ¿no? Ponemos el no, a mí no me pasa, yo no siento eso y tal, pero estamos diciendo en realidad que siento eso. Cuando lo reprimimos, no quiero saber nada de eso, pero el producto efecto de la represión es una expresión sintomática, un lapsus, un olvido, donde se manifiesta en la realidad nuestra verdadera intención, pero bajo, ¿no? sin el control de nuestra conciencia y a veces con efectos negativos o perjudiciales para nosotros, ¿no? La sublimación es mucho más positiva. ¿Por qué? Porque lo que produzco con eso que me era inservible, que me iba a resultar displacentero para mis procesos conscientes, para mi moral, mi articulación ética, lo he utilizado para ponerlo en circulación socialmente, es decir, que socialmente esa canalización es aceptada y es válida, ¿no? Es el proceso más interesante que podemos utilizar para canalizar esos deseos que de otra manera serían inservibles. La regresión también es otro mecanismo defensivo que nos hace volver a comportamientos infantiles en situaciones de estrés o amenaza, ¿no? Lo vemos mucho en los niños cuando de repente nace un hermanito y el niño que ya había controlado esfínteres o había desarrollado una, ¿no? un determinado nivel en el lenguaje o determinados comportamientos, cómo se produce una involución a un periodo anterior de su desarrollo y es una manifestación, por ejemplo, pues eso de esa hostilidad hacia el nuevo hermanito, ¿no? Pero en los adultos también nos pasa, ¿no? Que muchas oportunidades, pues eso, se produce como si uno no hubiera aprendido tal habilidad cuando la ha adquirido, pero frente a algo, frente a una manifestación de desagrado, se produce ese comportamiento regresivo. Qué sutileza de la complejidad humana, dice ya Cintia. Es muy, muy interesante. Es un aparato complejo, interesante e inteligente. Siempre consigue lo que se propone. Es eficaz el inconsciente. Marcos de Pedro está hoy simpático o irónico. Dice, a ti te iba a dar yo fuerza defensiva. Bueno, no sé qué querrá decir, pero algo nos quiere dar Marcos. Steven Sique, antes de ser psicólogo he sido artista, músico, cantautor. Los artistas sufrimos un montón. Más allá de ser un desahogo, puede ser un goce inevitable. Bueno, ya sabemos que el sufrimiento pues no sirve para nada, que es mucho mejor el trabajo, no solo para ganar dinero, sino el trabajo como la aplicación
la descarga de la energía psíquica en un proceso social, en el arte, en la actividad intelectual, en la actividad lucrativa también. Es decir, que siempre es un camino que nos salva, que nos cuida de la soledad, que siempre es un camino que produce hostilidad y enfermedad, la soledad, ¿no? El aislamiento también puede ser un mecanismo defensivo porque separa emociones o pensamientos de los hechos reales, como alguien que relata una experiencia traumática de forma fría y desapegada, ¿no? Como si no tuviera que ver eso que le ha pasado fuera algo que no le ha supuesto nada y sin embargo está protegiéndose del dolor que le ha supuesto. Bueno, es importante tener en cuenta que aunque los mecanismos de defensa pueden ser útiles, hemos dicho, para nuestro aparato psíquico y para esa labor que tiene que desarrollar el yo, su uso excesivo o crónico puede llevar a problemas psicológicos. Un propósito tendencioso está representado ampliamente por la fuerza impulsora del principio del placer. Es decir, hemos hablado antes de este principio que intenta evitar toda acumulación de excitación. Es decir, toda acumulación de excitación representa el displacer. Y eso es, ¿no? El aparato quiere evitar el displacer, no lo tolera, ha de eliminarlo a toda costa. Y si la percepción de la realidad lleva consigo displacer, esa percepción debe ser sacrificada, ¿no? Esto puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque la vida, el crecimiento, el aprendizaje, la educación siempre representa un punto de displacer. El trabajo, el aprendizaje, la renuncia al egoísmo, la renuncia a ciertos comportamientos que vemos en el niño que son antisociales, que son totalmente inadaptados para un ser humano que vive entre otros. Tenemos que renunciar, que tenemos que modalizar esas acciones o esos deseos que son primitivos, son propios del humano, pero que tienen que ser modalizados, ¿no? Entonces, cierta cuota de displacer es necesario tolerar para que haya crecimiento, porque el displacer, si es mucho, evidentemente atenta contra el equilibrio psíquico, pero si no lo podemos tolerar en ninguna medida, nunca vamos a poder estar entre otros, nunca vamos a poder estar en el desarrollo de ninguna disciplina, porque toda disciplina requiere salir de ese campo del placer y de esa evitación de todo lo que nos excite o conmueva en algún momento. Y claro que todo lo novedoso nos resulta excitante, conmovedor. Entonces hay que tener una cierta cuota de tolerancia a ese displacer, esa conmoción. El propio proceso psicoanalítico sería intolerable si el sujeto no pone de su parte para poder hablar de cosas que anteriormente ha querido evitar a toda costa. Por eso ha desarrollado sus síntomas. Entonces ahí, en ese espacio donde se va a desarrollar la transferencia y donde le vamos a proponer pues esa confianza para poder hablar de todo lo que acuda a su mente en el tiempo de la sesión y gracias a ello van a ir apareciendo contenidos que había evitado anteriormente o que no sabía que había podido observar o vivir o recordar, ¿no? Y que ahora lo vuelve a traer y se resignifican y se reorganizan y eso libera energía psíquica para su propia vida, para poder ser utilizado en ese camino de la vida del individuo, de sus proyectos sociales, ¿no? Entonces, cierta cuota de displacer es necesario que el individuo lo pueda tolerar. El trabajo analítico tiene que ir encaminado también a ayudar al sujeto a tolerar ese displacer que anteriormente no había podido tolerar y que le había encaminado a siempre a utilizar mecanismos defensivos, pero que le estaba atacando en el sentido que le estaba volviendo un ser enfermo, neurótico, intolerable, aislado socialmente, ¿no? La realidad nos requiere la adaptación, la realidad nos plantea exigencias, la realidad es diferente cada vez. Entonces tenemos que tener el aparato que permita la lectura de la realidad y cómo relacionarnos con ella
¿Para qué? Para conseguir nuestros propios propósitos, nuestras propias satisfacciones, pero teniendo en cuenta la pertinencia de las circunstancias reales en las que nos encontramos, ya sean sociales o ya sean de la realidad material, ¿no? Entonces, vemos como esos mecanismos defensivos que querían ayudarnos, como nos dice, con el uso excesivo nos convierten en enfermos. Donde existen peligros externos, el individuo puede ayudarse por algún tiempo mediante la huida, evitando esas circunstancias que nos inquietan. Pero también esas circunstancias que nos inquietan pueden ser las circunstancias deseadas por nosotros. Una persona que tiene miedo a la exposición pública, cuando la exposición pública es una manera también de permitirnos tener un auditorio que nos escuche frente a un discurso, que nos vea frente al desarrollo de una obra de teatro o una actividad artística y por tanto conseguir un éxito deseado y una expresión de nuestras capacidades y de nuestra manera de concebir el arte, pues evitar esa ansiedad nos lleva a evitar un logro deseado. Entonces, todo ese trabajo y esa interpretación psicoanalítica que nos marca cómo evita precisamente lo que desea, ¿no? Tiene miedo precisamente a lo que desea. Si se queda con el miedo, evita la realización del deseo y por tanto es una persona frustrada crónica, ¿no? Entonces, una cosa es el peligro y otra cosa es una dimensión exagerada del peligro, ¿no? Que los otros nos escuchen no es ningún peligro, incluso que nos desaprueben tampoco es un peligro. También tenemos que poder tolerar esa frustración de que haya personas que opinen diferente a nosotros o que no les guste lo que hagamos. Eso no quiere decir que no sea pertinente expresar nuestra opinión o expresar nuestros frutos del trabajo, ¿no? Como decíamos al principio, lo más relevante es que no podemos huir de nosotros mismos, que el mayor enemigo está en nosotros, que no son los demás, que los demás en realidad son colaboradores, son los que nos han permitido ser, son los espejos sobre los cuales nos reflejamos y de los cuales aprendemos. Si los demás no somos nada. El verdadero peligro está en nosotros mismos y de nosotros mismos no podemos huir. Por esta razón, los mecanismos defensivos están condenados a falsificar nuestra percepción interna y a darnos solamente una imagen imperfecta y desfigurada de nuestro ello, haciéndonos mostrar que somos terribles, que somos malvados, que tenemos unas intenciones terroríficas, pero que luego nunca hemos llevado a cabo esos comportamientos. No somos asesinos de niños o violadores de ancianas. Sin embargo, tenemos la culpa, el sentimiento de culpa como si lo hubiéramos hecho, como si fuéramos lo peor de lo peor. Entonces, ahí vemos ese desajuste entre lo que siento y lo que soy. Entonces, ese trabajo del psicoanálisis nos va a ayudar en el trabajo con cada paciente, le va a ayudar a liberarse de eso que siente y que no está en relación con su verdadera dimensión, que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver en realidad con esos, como digo, esos deseos infantiles que siempre van a estar con nosotros, pero que lo que tenemos que reubicar y que canalizar en ese camino de la sublimación, por ejemplo, ¿no? Que es una vía de descarga exitosa. Los mecanismos de defensa sirven para alejar los peligros. En esto tienen éxito y es dudoso que el yo pudiera pasarse sin ellos. Pero también es cierto que pueden convertirse en peligro porque resultan un gasto demasiado elevado para nosotros. El gasto dinámico necesario para mantener estos mecanismos defensivos y las restricciones del yo que presuponen resultan una pesada carga. Por ejemplo, decimos que la represión es un mecanismo psíquico, es decir, que no lo podemos borrar y decir no usemos la represión. Bueno, es que nuestro aparato psíquico requiere de la represión, se funda con la represión que hace que los deseos infantiles, que la sexualidad infantil pase a ser inconsciente
y divide nuestro aparato psíquico, es decir, es constitutiva. Existe la represión. Otra cosa es que abusemos de ese mecanismo, que cada vez que haya un proceso displacentero, reprimamos y hagamos como que lo mandamos al desván, no quiero saber nada de eso, huimos de eso y entonces hay una energía psíquica como si fuera un guardián, un policía que está ahí todo el día vigilando para que esos deseos no se expresen, no salgan de mí. Pero claro, ese guardián permanente consume recursos de nuestro aparato psíquico y además esas tendencias represivas se mantienen y las reprimidas siguen existiendo, no desaparecen y ahora van a estar fuera del control del yo. Como decimos siempre, la solución ha sido mala, no hemos arreglado la gotera, sigue el problema, siguen esos deseos y ahora buscan vías diversas, se ramifican, se expresan de diversas maneras a través de los sueños, de los lapsus, de los síntomas y ahora están todo el tiempo buscando vías de escape y la represión tiene que operar una y otra vez porque, claro, nunca obtiene el éxito, ¿no? Entonces nos produce un gasto económico en la economía psíquica permanente y es insostenible. Además nos va generando cada vez un proceso patológico mayor. Estos mecanismos no se extinguen después de haber ayudado al yo durante los difíciles años de su desarrollo. Cada persona dice Freud, que utiliza una serie de los mecanismos defensivos. Cada uno de nosotros tiene algunos mecanismos de los que se sirve. Pero, ¿qué ocurre? Que quedan fijados en nuestro yo. Es como si en un momento determinado me sirvo de un bastón para caminar y ahora creo que necesito del bastón siempre para caminar cuando ya no lo necesito. Pero estoy todo el tiempo usando ese bastón, usando ese mecanismo, creyendo que soy más débil de lo que soy, creyendo que el peligro es mayor de lo que es. Entonces me vuelvo un poco inútil, un poco incapaz de resolver situaciones que no son tan peligrosas, que eran peligrosas para un aparato psíquico en desarrollo, pero que ya con nuevas capacidades pues yo puedo ahora responder frente a eso que antes me asustaba y ahora resulta que yo estoy totalmente capacitado o capacitada para gestionarlo, ¿no? Entonces se convierte en infantilismos. Respondo a una situación interior o exterior como respondía cuando era un niño, cuando era ¿no? menos desarrollado, cuando tenía menos capacidad. Ahora es como si no hubiera crecido, no reactualizo mi lectura de esa realidad y mi capacidad de responder a esa realidad. Por eso ese proceso del psicoanálisis nos ayuda como en el ordenador, ¿no? Nos ayuda a actualizar el sistema, a una nueva lectura de la realidad externa y de la realidad interna. ¿A qué tengo miedo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿El otro es tan imprescindible como yo lo siento? ¿O el otro es tan innecesario como yo lo siento? ¿O yo soy tan inútil como creo? ¿A qué corresponde ese sentimiento de inutilidad, ¿no? Entonces, esa actualización de la relación que tengo conmigo mismo y con los demás. Edith Ferrer dice, estos mecanismos de defensa se relacionan con el principio del placer y con el principio de realidad. Claro, estamos diciendo que el aparato psíquico está regido por el principio del placer, que luego se va a desarrollar como principio de realidad, que tiende a evitar el displacer, todo lo que resulte displacentero. Por ese motivo, el yo intenta realizar su labor de ajustar nuestro comportamiento de frente a lo que nos resulte displacentero, angustioso. Intenta buscar el medio de protegernos de ese sentimiento desagradable, de displacentero, ¿no? Rodolfo Ceballos, el displacer no controlado podría hacer peligro y derivar en la comisión de delitos. Mire, como todo en la vida, el que mejor sabe gestionar los recursos es el que más éxito tiene. Claro, uno puede decir, yo gestiono bien mis recursos, pero me salto la ley. Pero claro, una cosa es la ley de nuestro aparato psíquico.
La ley principal de nuestro aparato psíquico estamos diciendo que es la evitación del displacer. Pero que esa evitación del displacer, si no tiene en cuenta la realidad en la que estamos y nuestra realidad social, es decir, que no vivimos solos, que vivimos con personas a las que amamos y a las que necesitamos, y que además hay una sociedad que nos pone límites y nos dice, mira, si usted realiza tales comportamientos, son delitos, y los delitos tienen consecuencias legales. Es decir, que hay unos límites de nuestra expresión en la realidad, ¿no? Eh, el displacer, por tanto, tiene que ser una brújula de alguna manera, evitar ese displacer, pero como dije al principio, también tolerar una cuota que nos permita desarrollar nuevas habilidades, establecer nuevas relaciones que en un primer momento siempre van a ser displacenteras porque nos representan una transformación, una modificación de nuestro yo. Si no toleramos el displacer, pues a veces el sujeto busca otra huida para su economía psíquica y puede ser la realización de comportamientos que supongan una descarga de la tensión, pero que sean impertinentes en el sentido de que sean delitos, que sean comportamientos que la sociedad considera como a evitar o están legislados como delictivos, ¿no? Por tanto, nunca podemos perder de vista la realidad en la cual nos insertamos como sujetos sociales. Cualquier medio no sirve, no se puede, incluso fíjese que en el Código Penal está indicado que aunque usted no conozca la ley, no está eximido de cumplirla, ¿no? Entonces, fíjese que la importancia que como humano ya uno, aunque no tenga el conocimiento consciente de la ley, pero está obligado a respetarla, porque es una ley humana establecida. Para organizar la autoridad, que usted no la conozca, eso es un problema de usted, pero no le exime del cumplimiento de la misma. Entonces, su intolerancia o su displacer psíquico no justifica que usted lleve a cabo determinados comportamientos. Usted tiene que hacerse cargo de cómo gestiona su vida y de las acciones que realiza. Así que nos conviene llevar a cabo acciones pertinentes, nos conviene ponernos en manos de las personas adecuadas que nos guíen, que nos eduquen, que nos enseñen caminos posibles para expresar nuestra energía psíquica, esa tensión de nuestro aparato que requiere una acción para descargar ese acúmulo de excitación, porque no podemos quedarnos quietos y decir, ya sí, resuelvo mi vida, no hago nada. No, porque siempre va a haber acúmulo de excitación y alguna acción vas a tener que desarrollar en tu vida. Eres un ser humano. Entonces, mejor hagamos el trabajo de educarnos, de buscar vías, de elegir caminos de vida que nos permitan esa gestión apropiada de nuestra energía psíquica sin llevarnos por esos caminos que son desesperados, pero que nos producen, al fin y al cabo, pues bueno, pues resultados nefastos. Federico Espinosa, quiero preguntarte, Elena, si un psicólogo en un tratamiento usaría tus métodos. Entiendo que ambos estudian a Freud y otros. No entiendo del todo lo que dices. Lo que puedo entender es que consideras que todos los psicólogos puedan utilizar el método psicoanalítico, pero la realidad nos dice, en primer lugar, que en las facultades de psicología no se imparte la teoría psicoanalítica ni el método de interpretación. En primer lugar, no es en la facultad o en la universidad donde se forman los psicoanalistas. La formación psicoanalítica tiene otros requerimientos diferentes a los universitarios. Es una formación continua que requiere del psicoanálisis del candidato, un psicoanálisis permanente, la supervisión de los casos, la formación y el estudio permanente, y que se imparte en escuelas de psicoanálisis, es decir, que lo gestionan psicoanalistas en esa formación permanente, ¿no? En esa actualización permanente. Hay psicólogos que dicen que realizan psicoanálisis, pero yo no sé si están
cumpliendo esas exigencias que la teoría psicoanalítica nos indica para su ejercicio. Bueno, ya es uno el que tiene que saber elegir al profesional adecuado. Es cierto que también que el paciente cuando quiere liberarse, cuando quiere curarse de sus síntomas, elige al profesional o elige la persona, o elige el camino, se sirve del camino que le sirva para ello. Y hay personas que por ningún lugar o forma quieren liberarse de sus síntomas, que siguen, ¿no? Que no quieren transformarse, porque liberar es transformarse, curarse es transformarse, es adaptarse, es reactualizar. La lectura que uno hace de los peligros, como digo, interiores y exteriores, ¿no? Como si dijéramos, estamos en perpetuo aprendizaje, ¿no? El niño aprendió unas cosas, pero el adulto tiene que seguir aprendiendo en qué mundo vivo, con qué personas me encuentro, tiene que aprender a adaptarse a lo que su realidad le está planteando y insertar esa tendencia, bueno, a satisfacer esa descarga de una manera pertinente, como estamos viendo. Entonces, bueno, cuando uno quiere, quiere y lo consigue de la forma que sea. Y cuando uno no quiere transformarse, pues ni aunque tengas delante al mejor psicoanalista lo vas a conseguir, porque también el paciente tiene que estar en la disposición de transformarse y de poder psicoanalizarse. Y muchas personas no quieren, aunque tengamos los instrumentos adecuados. El psicoanálisis es una ciencia, es una teoría científica que, que tiene sus conceptos, que tiene su manera de aplicación, sus exigencias para poder desarrollarse, Salvador, y que no es de cualquier manera, no. El arte es creativo, requiere que no se repita, y el psicoanálisis para su aplicación requiere que se repitan ciertas cosas, en el sentido, si la interpretación siempre es una novedad, es cierto, pero tiene que ver siempre con los procesos inconscientes reprimidos de la sexualidad infantil, es decir, con aquello que la teoría define como productor de esos procesos sintomatológicos, ¿no? Entonces, nos dice Menasa, ¿no? El director del Grupo Cero, Miguel Óscar Menasa, nos dice: la escucha tiene que ser poética, teniendo en cuenta el imaginario universal, pero la interpretación tiene que ser siempre psicoanalítica. Tiene que estar en relación siempre con los deseos sexuales infantiles y reprimidos, con los contenidos que la teoría psicoanalítica define, y no es de cualquier manera, no es al tuntún, no es un proceso creativo, no. Es un proceso científico que requiere de un psicoanalista y de un paciente que ponga su vida en juego, es decir, que esté dispuesto a transformarse en ese proceso. Débora, no siempre estamos proyectando. Hemos dicho que es uno de los mecanismos de defensa, que está dentro de esos abanicos posibles y que cada uno de nosotros se sirve en su vida de algunos de esos mecanismos defensivos y a veces los repite y los reutiliza como una manera de protegerse de esos aparentes peligros, exponiéndonos en esa repetición a ese infantilismo, es decir, esa manera inadaptada, inapropiada de gestionar lo que antes era un peligro para un niño y que se comporta como adulto como un niño nuevamente, cuando ya no correspondería, ¿no? Entonces, no, hay que actualizar, hay que actualizar. Entonces, hay que considerar que como un sujeto se defiende de sus peligros, de su temor, no es el mismo forma que otro pueda protegerse, ¿no? Puede utilizar otros mecanismos diferentes. Además, lo interesante, dice, el yo del adulto continúa defendiéndose contra peligros que ya no existen en la realidad, pero se sigue protegiendo, sigue reaccionando como si ese peligro existiera. Entonces, vemos que lo que en realidad nos interesa en el proceso psicoanalítico no es la realidad material, sino es la realidad psíquica del paciente, pues, porque es con la realidad con la que se está relacionando, ¿no? Salvador, ¿por qué es tan atacado el psicoanálisis? Soy psicólogo psicodinámico
y he llegado a la conclusión de que lo atacan o no lo aceptan o no lo entienden, pero me gustaría saber su opinión. Yo le invito, Salvador, el próximo viernes, día 9 de mayo, a las 7 de la tarde en horario español, desde la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, desde la propia sede de la escuela, me toca a mí hablar de las resistencias contra el psicoanálisis. Así que esa pregunta precisamente la tienes que plantear ahí. El próximo viernes a las 7 de la tarde vamos a estar en directo también desde Grupo Cero Televisión para hablar de las resistencias contra el psicoanálisis, que es un texto que Freud lo escribe en 1925, si no me equivoco la fecha, y que habla de que son resistencias afectivas, que no son resistencias científicas o teóricas, que son afectivas. Pues vamos a hablar ahí precisamente, me toca a mí trabajar ese tema, así que nos vemos el viernes para hablar de ello. Bueno, para ir terminando lo que estamos hablando hoy, que es los mecanismos de defensa, nos dice Freud que precisamente durante el proceso psicoanalítico, que ya saben que solo hablamos de los procesos inconscientes cuando tenemos un paciente en psicoanálisis, porque si el paciente no está en psicoanálisis, es decir, si es una persona de la calle, no tiene procesos inconscientes. Se tienen procesos inconscientes cuando estamos en el diván del psicoanálisis. Ahí puedo saber de qué mecanismo me sirvo, a qué tengo miedo, cómo reacciono. Ahí es, en ese lugar es donde produzco y tengo procesos psíquicos inconscientes. Fuera de eso, no existe, ¿no? El aparato psíquico. Existen los comportamientos que tenga, pero no sé nada de ellos. Pues durante el proceso psicoanalítico, dice, se halla oscilando continuamente nuestro trabajo, dice, hacia adelante y hacia atrás, dice, igual que un péndulo. Dice, hay una parte donde analizamos el ello y otro el análisis del yo, ¿no? De los procesos pulsionales que se expresan y por otro lado de cómo el yo se defiende contra ellos, ¿no? Por un lado interpretamos los mecanismos defensivos del yo y por otro lado interpretamos los deseos que están ahí pulsando y expresándose. ¿Y qué ocurre? Que el paciente va a tomar el propio proceso psicoanalítico, que es como una segunda educación, como hemos dicho, una actualización. Vamos a actualizar. Usted ya no es un niño, no tiene que reaccionar de la misma manera. La vida ha cambiado, usted también ha cambiado. Actualice, abre los ojos, no tenga miedo, confíe en mí, que las cosas no son como usted cree. Pues el paciente considera ese proceso mismo como un nuevo peligro y se protege de, ¿no? Ahora no quiere colaborar, no quiere asociar libremente, no quiere concurrir a las sesiones, le va a pasar, ¿no? Eso que vamos a hablar de las resistencias contra el psicoanálisis, pues son inherentes, ¿por qué? Porque existen procesos de represión psíquica, porque nuestro aparato psíquico tiene represión, no quiere saber nada de los procesos inconscientes, los quiere apartar. Entonces, cada vez que queremos traer a la palestra al paciente para que se ocupe de eso que rechaza, hay una tensión que siempre que contemos con la colaboración del paciente la vamos a poder sostener, ¿no? Quiero psicoanalizarme o quiero mejorar o quiero liberarme de esto que me angustia, de esto que me tiene encasillado en la vida. Bueno, de acuerdo, pero una cuota de displacer tiene que soportar, va a tener que hablar de cosas que no le gustan, va a tener que venir, ¿no? En los horarios acordados para poder desarrollar ese trabajo. Entonces tenemos esa tensión que va a acontecer en el proceso analítico y que en algunos momentos va a ser mucho más difícil de llevar adelante. Estas resistencias, aunque pertenecen al yo, son inconscientes para el paciente. El paciente no sabe que él se está resistiendo a eso que dice querer, porque quiere encontrarse mejor, pero a la vez hay una parte de sí que no quiere cambiar. Entonces, para el psicoanalista va a ser fácil reconocer esas resistencias del paciente, pero para el paciente no va a ser fácil darse cuenta de qué le pasa. Entonces hay que tener paciencia, hay que mantenerse incólume en esas condiciones con las cuales planteamos el desarrollo del proceso psicoanalítico. Entonces, es importante que el paciente ponga de su parte para los encuentros. Si colabora, vamos a tener éxito en ese objetivo que tenemos, que es que el paciente
mejore, que el paciente se libere, que pueda utilizar su energía psíquica para vivir, pero que vamos a tener esas dificultades. Al fin y al cabo se trata de un factor cuantitativo, dependiendo de la cantidad, ¿no? de cómo utilicemos esos mecanismos de defensa, pues va a ser más fácil movilizarlos o no movilizarlos. Siempre el factor cuantitativo es el que manda, ¿no? Si hay que movilizar, ¿no? Como en una obra, ¿no? Tenemos que movilizar más tierra, pues hay más trabajo que hacer y va a costar mucho más esfuerzo y medios lograr el objetivo. Pero bueno, no tenemos que asustarnos del trabajo que tenemos por delante, siempre y cuando el paciente se proponga colaborar con nosotros. Bueno, amigos, pues una linda tarde de 3 de mayo que hemos compartido hablando de los mecanismos de defensa. Continuamos la próxima semana con un tema que uno de vosotros ha propuesto, empezar a hablar de la medicina psicosomática, de los procesos psicosomáticos, así que vamos a hablar la semana próxima de una introducción a la medicina psicosomática, cómo pensamos esas enfermedades psicosomáticas y cómo el psicoanálisis nos ayuda a trabajar en su terapéutica. Les emplazo el próximo sábado a las 5:30 en horario español, aquí en este espacio, pero como digo, tenemos una cita antes, el viernes 9 de mayo a las 7 de la tarde en hora española, que vamos a hablar de las resistencias contra el psicoanálisis. Lo haremos en directo desde Grupo Cero Televisión, en la sede de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, en el marco de nuestro seminario de formación Sigmund Freud. Así que abrimos una vez por mes nuestro horario de clases para compartir con ustedes algunos de los textos freudianos y el trabajo que realizamos en esa clase de formación. Así que les espero. Gracias por sus comentarios, su participación, por suscribiros en el canal, así estáis al tanto de todas las novedades que se produzcan. Es totalmente gratuito y si somos más, podemos ser mejores. Y yo, con ustedes, seguro que soy mejor. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Sean felices y si desean comenzar su psicoanálisis, pues aquí estamos para su ayuda. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Si tus miedos te paran, atrévete. Comienza tu psicoanálisis. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro centro. En el mundo de los profesionales de alto nivel, la presión puede convertirse en una carga insostenible. Las expectativas y la constante necesidad de tomar decisiones pueden afectar el bienestar emocional. La psicoanalista Elena Trujillo ha ayudado a muchos profesionales a superar esos terribles momentos de crisis personal. Mejora tu situación con útiles consultas de psicoanálisis. Las consultas pueden ser presenciales en Madrid o por videollamada, totalmente confidenciales. Sabemos lo que te está pasando. Confía en la experiencia de una de las mejores psicoanalistas. Somos tu mejor aliado. Reserva tu horario.